continuar con el tema de centrifugación. Como ya dije, seguramente han usado alguna centrífuga en el laboratorio y seguramente han visto que hay dos pantallas o dos indicadores, si es que era digital, o un indicador pues que estaba dividido. En una pues tú puedes mover el tiempo, qué tiempo va a durar la centrífuga girando, y en la otra tú seleccionas velocidad. Pero todas las centrífugas en esta parte de velocidad tienen dos opciones: o te presentan las como medida de velocidad, revoluciones por minuto, así tal cual, cuántas vueltas damos por minuto, que es muy común que la traigan, bueno, no, más bien todas la traen. Pero luego también aparece otra información que tiene generalmente una G, o en algunas sí aparece fuerza FCR. ¿Sí? Lo que voy a definir aquí en este video, en la parte introductoria, es esa FCR, que se llama fuerza centrífuga relativa. Y ahorita vemos la importancia de ese valor. Entonces esa va a ser nuestra FCR, fuerza centrífuga relativa, y está definida por la siguiente ecuación. Está definida como la relación de fuerza es la fuerza centrífuga entre la fuerza de gravedad. Así está definida, no tiene entonces unidades, es adimensional. Si sustituimos las expresiones para las dos, pues fuerza centrífuga sería masa por aceleración de la gravedad, que ya establecimos que es omega al cuadrado por r, mientras que la de la gravedad pues es masa por aceleración de la gravedad. Estas masas se van a eliminar, entonces la fuerza centrífuga relativa termina siendo una relación de aceleraciones. La aceleración centrífuga entre la de la gravedad sigue sin tener unidades, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué es crítico entender este concepto de fuerza centrífuga relativa? Ya establecimos que si este es el centro de la centrífuga, si tienes un tubo girando muy cerca del centro o girando hasta acá, tu suspensión está aquí, la que está más lejos del centro, la partícula adquiere mayor velocidad que en esta, ¿sí? Por estar más cerca del centro, la segunda. Y eso tiene que ver, como ya establecimos, con esta R que aparece aquí, ¿sí? Con esa R. Entonces, que ya sabemos que hace que la velocidad de sedimentación no sea la misma, vaya aumentando. ¿Y a qué se traduce esta parte? Se traduce a pues esto que está representado ahí arriba. Entonces, si quieres acelerar el proceso, y estas ves una centrífuga por la parte superior y está así, y pues esta centrífuga tiene un diámetro de 15 centímetros, o tienes una más grande y el diámetro en esta es 30 centímetros. Esta centrífuga va a ser mucho más eficiente, va a hacer la separación mucho más rápido por ser más ancha, pensando pues que el tubo en esta está por aquí girando así, mientras que acá pues pudiera ser el mismo tubo, pero estamos más alejados del centro. ¿Sí? Entonces esta es más rápida en la separación, que otra vez tiene que ver con esa R. ¿Sí? Bueno, entonces todas las centrífugas tienen esa pantalla que te indican ese valor. Como está dividido entre la gravedad, es común que esa pantalla que marca la fuerza centrífuga relativa nada más muestre que tú puedas moverle, por ejemplo, y digas 1000, y él aquí, la centrífuga ya trae aquí algo que dice por G, o tú cambias el 1000 y acá aparece una G, y tiene que ver pues con esta definición. Esta G que aparece aquí es esta G.
Entonces la fuerza centrífuga relativa termina siendo, en esta relación de aceleraciones, cuántas veces más tu aceleración centrífuga, cuántas veces más es mayor que la gravedad, ¿sí? Y si han usado una centrífuga, pues estos valores son muy grandes, 1000. Las centrífugas del laboratorio andan en 20.000 veces la fuerza de la gravedad. Entonces, por eso en el análisis de la partícula, si la partícula está aquí, cancelamos la fuerza de la gravedad o la despreciamos con respecto a la fuerza centrífuga, porque en las centrífugas alcanzamos fuerzas centrífugas relativas muchísimo más grandes que la fuerza de la gravedad, ¿sí? Por eso es que la pudimos despreciar, ¿sí? ¿Por qué es crítico este concepto? Porque si tienes estas dos centrífugas, estas que representé acá arriba, y me dices que las dos las estás girando a 1000 revoluciones por minuto, la fuerza centrífuga relativa de cada una es diferente. La partícula está sometida a diferentes aceleraciones y va a ser, aun cuando están girando a la misma velocidad en revoluciones por minuto, esta va a sedimentar la partícula muchísimo más rápido que la otra, por ser más ancha, por estar más alejados del centro, ¿sí? Entonces, el concepto que es escalable es la fuerza centrífuga relativa. Lo que tienes que hacer es, si tienes esta centrífuga, determinar la fuerza centrífuga relativa, y si quieres obtener lo mismo con la otra, pues la fuerza centrífuga relativa debe ser la misma, ¿sí? Entonces, la centrifugación siempre tiene que reportarse como este valor. Lo común es que se reporte como este, pero eso está mal porque depende de las dimensiones de tu centrífuga. Este es más representativo, este de fuerza centrífuga relativa. Puesto que el radio cambia, si tu centrífuga, lo común es que se utilice el radio, vamos a llamarle radio externo, para sustituir aquí. Entonces voy a sustituir el valor de la aceleración de la gravedad, que todos lo sabemos, y voy a pasar a revoluciones por minuto. Voy a hacer la conversión porque la centrífuga así viene. Entonces aquí voy a escribir la velocidad angular omega, es igual a pi entre 30 por revoluciones por minuto. Entonces voy a sustituir eso, voy a sustituir la aceleración de la gravedad y en nuestra expresión de fuerza centrífuga relativa, y vamos a obtener este valor, 1.119 por 10 a la menos 5 revoluciones por minuto al cuadrado por R. Como ya dije, esta R generalmente es el radio externo. Es el radio externo de la centrífuga. ¿Sí? Entonces, debido a esa dependencia de R, lo crítico siempre es establecer condiciones de centrifugación a través de la fuerza centrífuga relativa. Por eso las centrífugas todas traen esa pantalla que despliega ese valor. También traen el otro, el de revoluciones por minuto, pero podemos meternos en problema a la hora que nos cambiamos de centrífuga, y eso va a tener implicaciones en el escalamiento. No sé si quiera hablar más de aplicaciones. Bueno, sí, voy a empezar con las aplicaciones. Ya hablamos de la aplicación principal de la centrifugación, que es, en nuestro caso particular, es queremos separar células o restos celulares de líquido, ¿sí? Sin embargo, hay otras aplicaciones, vamos a llamarles así, aplicaciones adicionales de la centrifugación. ¿Sí? Y yo creo que en este video voy a hablar de una y hago un video para las otras dos. Vamos a considerar lo siguiente. Tenemos en un tubo tenemos nuestra mezcla que queremos separar, pero esta va a ser diferente en el sentido de que aquí en nuestra mezcla
van a haber diversos componentes. Entonces vamos a tener ese componente 1 representado por esos círculos rojos, un componente 2 por estos azules y un componente 3 que van a ser estos puntos pequeñitos naranjas. Entonces tienes 3 componentes más el líquido donde está esta suspensión. ¿Sí? Y vamos a considerar que las partículas más grandes también son más densas. ¿Sí? Entonces las rojas son más grandes y más densas que las azules, y las azules son más grandes y más densas que las naranjas. ¿Sí? Entonces las menos densas son las partículas naranjas y las más pequeñas también. Pero ahí está. ¿Qué pasa si lo metemos a centrifugación? Lo metemos a un campo centrífugo por cierto tiempo y paramos la centrifugación. Lo que vamos a observar es todas las partículas se van a ver afectadas. En todas la densidad de las partículas es mayor que la del fluido. Y entonces todas van a empezar a bajar. Pensemos que la fuerza centrífuga va en esa dirección. Entonces todas van a buscar moverse. ¿Sí? Todas van a estar afectadas. Pero las más grandes y más densas pues adquieren una mayor velocidad, por lo que aprendimos. Entonces estas partículas, que son 7, lo que voy a ver es que ya andan por acá abajo. ¿Sí? Las azules avanzaron un poco más, bajaron un poco más que con respecto a la posición en la que estaban. Entonces voy a tratar de que se vean que efectivamente bajaron. Y va a haber unas que ya se mezclaron acá con estas. Y las naranjas pues esencialmente no se van a haber movido de manera considerable por ser las más pequeñas y menos densas también. Entonces tendríamos algo así. ¿Sí? Y las que sí ya se quedaron acá revueltas con las otras. ¿Sí? Entonces metimos la centrifugación y lo que podemos ver es que en esta parte de aquí, esa sección es rica en partículas grandes, o en las partículas pues que representamos en estas. Sí está contaminada con las azules y las naranjas, pero en su proporción va a ser mayor en las más grandes. Entonces de alguna manera estamos purificando, estamos separando los componentes. ¿Sí? Lo que podemos después de aquí hacer es separar esa parte rica y separar el sobrenadante. Y entonces someterlo nuevamente a centrifugación. Entonces vamos a separar toda esta parte y la vamos a separar de esta. Entonces ahí nos quedamos. Si nos interesan esas grandes, pues ya seguimos avanzando en la purificación. A lo mejor nos interesan las azules, que ya perdimos unas pocas. Lo que hacemos es sometemos ese sobrenadante a una nueva centrifugación más severa para que bajen las partículas azules. Entonces aquí va a estar la representación de cómo empezamos, ya que separamos ese sobrenadante. Ya solo tenemos naranjas y azules. Y entramos entonces a centrifugación a condiciones pues más severas, si no, no se van a separar, y que son más pequeñas y menos densas. Y va a ocurrir pues una situación similar. Vamos a tener algo similar, en el sentido de que las que se afectan ahora más son las azules, y pensemos que ya las sedimentamos todas acá. Ahí tenemos las azules y las naranjas. Pues sí bajaron un poquito, pero pues esencialmente siguen
en las posiciones donde empezaron. Y por acá a lo mejor andan unas 2 partículas. Entonces otra vez tenemos esa situación similar. Este precipitado es rico en partículas azules. Es rico en estas, ¿sí? Aun cuando hay un poco de contaminación. Podemos otra vez hacer lo mismo, separar el sobrenadante y separar este. Entonces a lo mejor si te interesaban las naranjas, ese sobrenadante ya nada más tiene partículas naranjas, aunque ya perdiste algunas, pues sí pudiste purificarlo. O a lo mejor te importaban las azules, en este precipitado de aquí pues es rico en partículas azules, o te interesaban las rojas y este de aquí es rico en las rojas, ¿sí? Entonces a esta cosa se llama centrifugación diferencial. De manera diferencial pues vamos separando los componentes. Obviamente debe haber diferencias en las velocidades de los componentes, que como sabemos se traslada, pues tiene que haber diferencias en su tamaño y en su densidad, ¿sí? Entonces esta es una aplicación, se llama así centrifugación diferencial. Cuando nosotros estamos separando células o restos celulares, pues no nos importa separarlos, nada más queremos quitar la célula por completo del líquido. Pero si pudiéramos tener, por ejemplo, organelos de la célula y separar el núcleo de las mitocondrias, pudiéramos hacerlo por centrifugación, ¿sí? Por esta diferencial. Bueno, yo creo que con esta parte termino. Hay otras dos. En el siguiente video hablo de otras 2 aplicaciones que tienen que ver con centrifugación.